Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy os traigo un diseño que vuelve a la moda y es el Animal Print. Es un diseño muy sencillo, por lo cual comencemos. Vamos a comenzar con el color base para ambos diseños. Yo escogí el tono número 37 de Rosalind, pero tú puedes seleccionar el color que más te guste. De este color vamos a aplicar 2 capas a cada uña. Cada capa la vamos a curar en la lámpara por 30 segundos. Una vez lista vamos a dar textura a este fondo y por ello voy a utilizar tinta de alcohol de color rojo, porque mis manchas de Animal Print van a ser en tono rojo en este diseño, pero antes tenemos que limpiar la capa pegajosa de nuestra uña. Como os dije, solamente quiero dar textura, por lo cual voy a difuminar muy bien la tinta de alcohol. Para ello, pues, ayúdate de tu pincel y acetona pura. De igual forma voy a hacer lo mismo en el siguiente diseño, pero esta vez con tinta de alcohol en tono azul. Una vez lista continuamos con un tono rojo número 64 de Aimee y con él vamos a realizar manchas por toda la superficie de la uña, sin importar la forma ni el tamaño. Hazlo totalmente diferente unas a las otras. Una vez completada vamos a curarlo por 30 segundos en nuestra lámpara y mientras tanto voy a utilizar este tono que es un tono térmico para el siguiente diseño y vamos a realizar exactamente lo mismo que en el anterior. Así podéis ver este diseño en diferentes tonalidades de las cuales ustedes podéis crear más diseños con diferentes tonos. De igual forma lo vamos a curar 30 segundos en la lámpara. Para continuar voy a utilizar un gel painting negro, que si no tienes puedes utilizar un gel semipermanente negro y el mismo pincel para bordear estas manchas que hemos realizado antes. Pero no vamos a bordearlas enteras por completo, sino que vamos a realizarlo de un lado y del lado del frente y también de forma irregular, por lo cual no realicen líneas perfectas porque eso no queremos. Una vez haya completado todas las uñas, todas las manchas, vamos a crear pequeñas manchas negras también de forma irregular. Y una vez lo tenga, lo vamos a llevar a curar de nuevo a la lámpara por 30 segundos. Vamos a continuar aplicando una capa de nuestro gel base por toda la superficie, pero una capa generosa para cubrir bien todo el diseño. Y una vez lista la vamos a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos. Si os preguntáis para qué, pues aquí va la respuesta. Justamente cuando la uña salga de la lámpara vamos a retirar la capa pegajosa de nuestro diseño y vamos a pasar un taco pulidor como este que os muestro. También podéis utilizar una lima base, que es lo mismo, por toda la superficie de la uña. Con esto vamos a conseguir poner nuestra uña completamente mate, pero no un mate que no es igual como el que conseguimos con un top coat convencional y particularmente me gusta más cómo queda este diseño. Una vez esté completamente mate, solamente tenemos que limpiar con limpiador nuestra uña y listos estos diseños. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios vuestra opinión si sois partidaria de llevar estos diseños en vuestras uñitas y recordad que podéis utilizar los tonos que queráis, que yo solo os muestro cómo realizar estos diseños. Si os ha gustado, dejadme vuestro dedito arriba y no olvidéis seguirme por Instagram y nosotras sin más nos vemos en el próximo vídeo, chicas. ¡Chao!